¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Feliz o más o menos? Ok, quiero pedirte un favor, levanta tus manos al cielo, por favor, y dile al Señor, gracias por todo lo que me has dado en este día, y después dile gracias aún por lo que preparaste para mí en los siguientes minutos. Eso es, y déjame elevar una oración. Padre, te doy muchísimas gracias. Gracias por todo lo que has estado haciendo a través de todo este día. Gracias, Señor, porque creo firmemente, mi Dios, que tú tienes algo para esta generación. Dios eterno, sé que tú estás, Señor eterno, llamando nuestra atención hacia ti. Sé, Padre, que hay algo tan importante que tú quieres que veamos, Señor, y quieres que nos dirijamos hacia ese punto, Padre. Y por eso estamos acá agradeciéndote, Señor, por las palabras que nos han dado durante todo este día. Quiero pedirte con todo mi corazón, Señor eterno, que tomes el control de los siguientes minutos y que tu palabra sea penetrando hasta lo profundo de nuestro ser, por favor, Padre. Y que tomes el control de la atmósfera, Señor, para que tu palabra pueda penetrar hasta lo profundo de nuestro ser y venga a confrontarnos, a retarnos, Padre, y tu palabra sea transformando nuestra vida, nuestra manera de pensar y nuestra manera de actuar. En el nombre de Jesús, nuestras vidas están en ti. Amén y amén. ¿Me puedes dar un fuerte aplauso al Señor, por favor? Amén. Ocupa tu lugar. Ocupa tu lugar solo un momento. Ocupa tu lugar un momento. Ay, ay, ay. Gloria al Señor. Quiero hacer dos preguntas. La primera es, ¿cuántos de los que están aquí tienen de 16 años para abajo? Levante la mano. De 16 años para abajo. Ok. Bajen la mano. De 17 para arriba. 17 para arriba. Ok. Nada más para darme la idea. Bien. ¿Recuerdas cuando aceptaste a Cristo en tu corazón? Déjame iniciar de la siguiente manera. Soy hijo de pastor, soy el menor en casa. Pensé que por haber nacido con padres que ya eran cristianos, pensé que yo ya era cristiano, porque mis padres eran cristianos. Llegó un tiempo de convención de pastores, donde nos estaban dando una clase en el Carmen, Nuevo León, y la maestra pregunta, ¿quiénes son cristianos? Yo levanté mi mano porque yo estaba completamente seguro que yo era cristiano. Y entonces la maestra me pregunta y me dice, Abdel, ¿cuándo aceptaste a Cristo en tu corazón? Desde que nací. Y entonces ella me dice, no, creo que no sé si me explico, pero ¿cuándo fue que tú hiciste una oración para aceptar a Cristo en tu corazón? Es que yo ya soy cristiano porque mis papás son cristianos. Cuando yo di esta respuesta, ella dijo, sí te entiendo, pero tuvo que haber un momento donde tú le hayas dicho al Señor Jesús que entrara en tu corazón. ¿Te acuerdas de ese momento? Yo tenía 7 años. Y yo le dije, no me acuerdo, creo que yo no he hecho esa oración. Y la maestra preguntó, ¿cuántos más están como Abdel que piensan que ya son cristianos porque son hijos de pastores? Oye, como otros 7 levantaron la mano pensando que ya eran cristianos. La maestra nos dijo, ¿el día de hoy quieren aceptar a Cristo en su corazón? Después de toda la clase. Y te digo algo, recuerdo esto y recuerdo que yo no podía parar de llorar a los 7 años. Y no podía parar de llorar cuando la maestra me estaba diciendo que si quería yo aceptar a Cristo en mi corazón. Repetí unas palabras que ella nos dijo que repitiéramos. Se terminó la clase y llegué corriendo con mi mamá, llegué por detrás y abracé a mi mamá y yo estaba llorando. Y yo no sé cuántas de las mamás o si tu mamá es igual, pero mi mamá me vio llorando y cuando me vio llorando lo primero que preguntó fue, ¿quién te pegó? ¿Quién te pegó? Y yo no podía hablar. Y cuando pude hablar, le dije, es que acabo de aceptar a Cristo en mi corazón. Y cuando le dije esto a mi mamá comenzó a llorar conmigo, siendo que habían muchos pastores platicando ahí en la noche. Mi mamá me abrazó y comenzó a llorar conmigo, después de haber hecho esta decisión a mis 7 años. Y quiero contarte esto para después pasar a la escritura y mencionar algo que Dios puso en mi corazón para poder decirte en esta hora. Siendo hijo de pastor, 7 años,
y traté de comenzar a buscar al Dios de mis padres. Y escúchame bien, traté de buscar al Dios de mis padres, porque hasta ese momento, aunque ya había recibido a Cristo en mi corazón, no podía llegar a ese punto de que también fuera mi Dios. Era el Dios que predicaban mis papás, era el Dios que ellos compartían, que ellos impartían mientras oraban por otros, y era el Dios de mis padres, era el Dios de ellos. Mis padres, siendo yo el menor, me llevaban para todos lados. Yo no quería ir, porque yo decía, no, ¿a dónde vamos a ir? Y a veces me decían, vamos a ir a San Luis, y yo ya sabía que iban a haber muchos mosquitos, ya sabía. Y yo decía, no, yo no quiero ir. Si vas a ir, voy a faltar a clases, sí, como 3 días, sí voy. Porque quería faltar a clases, pero no aguantaban los mosquitos. Yo me quería ir. Al primer día estaba jale a mi mamá, ya nos vamos a ir, ya nos vamos a ir, ya nos vamos a ir. Y mi mamá decía, acabamos de llegar, vamos a estar 3 días aquí, no nos podemos ir. Y reitero, todo este tiempo era el Dios de mis padres. Mi padre, siendo pastor, tratando de cuidarme, entonces me decía, tienes que orar, tienes que ponerte a orar. Y yo solo sabía orar por el desayuno, la comida, la cena y por las buenas noches. Y eran los tipos de oración que yo hacía y que sabía que lo podía hacer. Pero no podía entender todavía que el orar era una charla como cualquier otra charla con alguno de tus amigos. No podía entenderlo, no podía comprenderlo. Y te digo algo, para mí después fue una vergüenza que no sabía platicar con Dios. No sabía de qué manera y cómo podía charlar con Él. Ese era el Dios de mis padres. Yo veía cómo Dios usaba a mis padres, cómo Dios estaba con ellos, cómo sucedían milagros, cómo sucedían muchísimas cosas. Y era el Dios de mis padres. Y llegó el tiempo y llegó el momento donde comencé a conocer al Espíritu Santo y comencé a conocer la presencia de Dios. Y te quiero decir más o menos a qué edad comencé a hacerlo verdaderamente y ya con conciencia de estar buscando plenamente presencia de Dios. Pero fue casi hasta mis 21 años. ¿Alguien tiene 21 años acá? A ver, levante la mano. ¿Quiénes tienen 21? Pues a su edad, a esa edad, comencé a buscar presencia de Dios. ¿Y sabes dónde me encontraba? En este entonces, en el Instituto Bíblico Ministerial del Calvario. Y dije, qué vergüenza, hasta aquí estoy aprendiendo verdaderamente a hablar con Dios. Y tuve un compañero, el cual se llama Jorge Díaz. Y él me dijo una ocasión, Abdel, ¿hasta dónde estás dispuesto a pagar un precio por la presencia de Dios? Y se me hizo bien rara su pregunta. ¿Cómo que hasta dónde estoy dispuesto a pagar un sacrificio por la presencia de Dios? Se me hizo tan extraña que yo le dije, estoy dispuesto a todo por la presencia de Dios. Él se sonrió y me dijo, gracias, es lo que quería escuchar. Y se fue corriendo y yo dije, ¿está loco? O sea, Jorge está loco, ¿para qué me pregunta eso? Y luego se va riendo y está loco, Jorge. Quiero contarte lo siguiente, en la madrugada, yo tenía un reloj digital de aquel entonces, marcaba los numeritos en rojo, y me sangolotean y me dicen, Abdel, despiértate, despiértate. Yo me asusté y yo volteo y era Jorge, el loco. Era Jorge, le digo, Jorge, son las 3 de la mañana, ¿qué te pasa? Me dice, cámbiate. Dije, ¿para qué? Cámbiate. Dije, no, yo quiero seguir durmiendo. Y él me dice, tú me dijiste que estabas dispuesto a pagar cualquier precio con tal de obtener la presencia de Dios. Es el tiempo de pagar el precio, vístete. Me vestí sin entender todavía qué quería este cuate. Nos fuimos a Palmitos, si alguno de ustedes conoce el Carmen Nuevo León, nos fuimos a Palmitos. Había un campo de fútbol precioso, de puro polvo, y ahí estaba y me dejó en medio del campo de fútbol me dejó. Y me dijo, yo me voy a ir por allá, y a tales horas nos volvemos a ver. Y se fue. Y yo me quedé en medio, oscuro todo, oscuro yo. Dije, no, pues, Dios mío, ¿qué voy a hacer aquí? Y me quedé ahí en medio. Y dije, ¿y ahora qué voy a hacer? O sea, Jorge ya se fue,
me dejó aquí en medio. ¿Qué voy a hacer? Y empecé a decirle a Dios, Dios, es que yo no sé orar. ¿Cómo voy a hablar contigo? O sea, pónganme a orar por los alimentos y me la voy a aventar bien. Pero ¿cómo es charlar contigo? No sé ni siquiera qué decirte. No sé cómo iniciar una conversación contigo. No sé qué expresarte, pero sabes, me he sentido muy mal durante estos días, me he sentido triste, me he querido regresar a mi casa. Había pasado media hora. Cuando pasa media hora, me doy cuenta, estoy platicando con Dios. Me di cuenta de este asunto, dije, ya pasó media hora y no me di cuenta cómo se pasó el tiempo tan rápido. Y yo no sé cuántos de ustedes que hay un tiempo de oración y tú estás, no, sí Señor, no, sí Señor, no. Probablemente ahorita te pasó durante el día que había un tiempo de oración y tú estabas bostece pensando en otra cosa. Ya me quiero sentar, estoy súper cansado. ¿Por qué te estoy contando todo esto? Porque conforme al texto base o al versículo base para el día de hoy, que viene en Hechos capítulo 17, versículo 6, viene una parte y en el contexto de la historia de cómo es que querían capturar a estos hombres de Dios por todo lo que ellos estaban provocando con la humanidad, entre la gente, entre el pueblo. Y yo me puedo pensar, ¿cómo es que provocaban esto? ¿Cómo es que había todo este tipo de cosas? Querían encerrarlos solo por provocar la presencia de Dios, solo por manifestar la presencia de Dios. Querían encerrarlos porque ellos comenzaron a trastornar al mundo con lo que mostraban, con lo que hacían, con los milagros, con las señales y los prodigios. Hechos 17, verso 6. Pero veo un contexto desde antes en los Hechos y habla el Señor Jesús para con sus discípulos. El Señor Jesús ya había muerto, había resucitado, estaba a punto de ascender al cielo, pero estuvo durante 40 días enseñando acerca del reino a la gente. Y durante este tiempo el Señor Jesús les dice a su gente, por favor no se muevan de Jerusalén, quédense en Jerusalén hasta que venga la promesa. La promesa se refería al Espíritu de Dios que había de venir. Yo por mucho tiempo vi operar al Espíritu de Dios sobre la vida de mis padres. Me tocó ver muchas ocasiones cómo los demonios gritaban. Y quiero contarte así tal cual, porque sé que muchos tal vez ni siquiera creen en demonios, pero esto es real. Yo veía cómo gritaban los demonios solo por la presencia de Dios en la vida de mis padres. Me tocó una ocasión, un domingo por la noche, yo iba detrás de mi papá. Mi papá siempre acostumbraba a saludar a la gente. Estábamos en una iglesia que eran más de 1000 personas y yo siempre corría detrás de papá o detrás de mamá porque me daba mucho miedo saludar a la gente. Y siempre iba detrás y iba detrás de mi papá cuando mi papá saluda a una señora. Y cuando saluda a la señora comenzó a gritar. Después yo me di cuenta que no era la señora, que eran demonios. Y empezó a gritar. Y los demonios comenzaron a decir lo siguiente: no me mires, tu mirada tiene fuego y me quema. Y yo me hice para atrás de mi papá. Dije, ¿qué? Y me quedé detrás y los demonios seguían gritando: suéltame, le decía. Y mi papá la sujetó y le dijo: demonio, la sueltas en el nombre de Jesús. Y comenzaron a gritar los demonios y salió volando para atrás la señora. Se para la señora y dice: soy una bruja y me mandaron a matarlo, pero lo que usted tiene es más fuerte y no puedo y no pude. Y entonces yo decía: ese es mi papá, ese es mi papá. Me tocó ver este tipo de cosas. Me tocó estar en otro estado de la República o en otros estados de la República donde mis papás se soltaban a cantar con una guitarra, la cual le llamaron la guitarra misionera, que todavía existe esa guitarra misionera. Y ellos se ponían a cantar y a tocar con la guitarra y la gente comenzaba a gritar, los que estaban endemoniados, y comenzaban a ser libres sin tocarlos. Yo me asustaba de tanto grito y yo decía: ¿qué está pasando? Y yo me iba para atrás. Me tocó escuchar a mucha gente gritar que ella era sana sin haber puesto las manos sobre ellos. Y yo decía: ¿qué es esto? Porque era un niño. Decía: ¿qué es esto?
¿por qué está sucediendo esto? Me tocó una ocasión y nunca se me va a olvidar, pero entró una señora a esa casa que traía muletas, y mientras mis padres estaban cantando y yo podía sentir la presencia de Dios porque sabía que era la presencia de Dios, y sentía tan extraño, mi piel se me ponía chinita, y de repente la señora comenzó a gritar y aventó las muletas y comenzó a saltar. Y mientras saltaba, ella decía: soy sana, ya puedo caminar y puedo saltar. Yo decía: ¿qué onda con esto? Entonces, como niño, muchas veces me quería ir ya, pero cuando veía este tipo de cosas, yo decía: ¿qué es lo que tienen mis papás? ¿Qué es lo que pasa con ellos? Que yo quería lo que ellos tenían. Y te quiero decir un secreto. Y cuando íbamos de viaje y mi papá siempre manejando, casi todo el tiempo de viaje ellos iban cantando, ellos iban orando e iban orando en lenguas, siempre. Todas las horas de viaje, cantando, orando y orando en lenguas. Y esto me tocó verlo, ser testigo desde niño. Te estoy contando esto, joven señorita, porque quiero despertar en ti el anhelo, la pasión de descubrir la presencia de Dios, de descubrir el poder del Espíritu Santo que se movió en estos hombres del libro de los Hechos con tantos milagros, tantas señales y tantos prodigios, que después no tan solo fueron ellos, comenzaron a trastornar todo el mundo. Más adelante llega el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, un encontronazo con Jesús, pero después del encontronazo con Jesús llegó alguien, oró por él y después recibe el Espíritu Santo. Y después de recibir el Espíritu Santo, este hombre que perseguía a la iglesia ahora perseguía a la gente, pero para hablarle de Jesucristo. Y comenzaban a suceder milagros, señales y prodigios a través del apóstol Pablo. El apóstol Pablo después tuvo hijos espirituales mucho más jóvenes que él y comenzó a desbordar su corazón para con ellos. Uno de ellos fue Timoteo, otro de ellos fue Tito. Y Pablo quería derramar su corazón con ellos y hacerles ver todo lo maravilloso que era la presencia de Dios y del Espíritu Santo. Y por eso Pablo le dice a Timoteo que ninguno tenga en poco tu juventud. Que ninguno tenga en poco tu juventud. Porque Pablo sabía que desde la juventud de Timoteo el Espíritu de Dios se podía manifestar sobre él y mover sobre él. Yo le pregunté al Señor qué quería para compartir el día de hoy. Y quiero hablarte testimonios. Y te estoy contando testimonios, pero te estoy relatando también parte de la Escritura. Y llegó estos tiempos en la escuela bíblica de mi comunión con Dios y de comenzar a vivir cosas increíbles con Dios y con el Espíritu Santo. Y llegó el momento donde yo aún no tenía la evidencia de hablar en otras lenguas. Y llegó mi momento en el instituto bíblico. Quiero hacerte una pregunta. ¿Cuántos aquí hablan en otras lenguas? Levántame la mano si hay alguien que habla en lenguas aquí. Levante la mano. Ok, quiero que voltees. Déjala arriba, por favor. Y quiero que voltees. Y quiero que te des cuenta que es una minoría. Gracias. Y quiero decirte algo. Hoy en día, una de las cosas que se ha estado tratando de meter en la iglesia es decir y hacer creer a la misma iglesia que el Espíritu Santo solo se quedó en el tiempo de los apóstoles y en el libro de los Hechos, que solamente se quedó ahí. Muchas filosofías se han tratado de meter en la iglesia para decir que las lenguas es un emocionalismo y no es algo real. Y quienes piensan así, yo digo, ay de ellos, porque se van a tener que topar con el Espíritu de Dios, porque las lenguas es obra del Espíritu Santo. Hay muchos que hoy en día se burlan de aquellos que hablan en lenguas, ay de ti o ay de aquellos, porque te estás burlando de una obra del Espíritu de Dios. Yo veía a mis padres, veía a gente ir a la iglesia, ministrar en la iglesia. Yo quería, muchas veces, siendo un chico muy penoso, muy miedoso, pero yo quería, cuando alguien decía, ¿quién quiere del Espíritu de Dios? Pase aquí al frente. Yo quería y yo pasaba al frente, siendo un niño, siendo un adolescente, porque yo quería lo que mis padres tenían. Pero en la escuela bíblica
Llegó un momento, no quiero hacer largo este testimonio, pero llegó un momento, un día miércoles estaba un pastor amigo, y voy a mencionar su nombre, el cual es Víctor Segura, y él me dijo así, porque así estaba en aquel entonces, pero me dijo, flaco, no se rían, así me dijo en aquel entonces. Me dijo, flaco, hoy estuve con papá y me dijo que hoy es tu día, que hoy vas a recibir al Espíritu Santo sobre tu vida, con la evidencia de hablar en otras lenguas. Entonces, lo que había orado por muchos años, alguien me estaba diciendo, este es tu día y hoy lo vas a recibir. Imagínate cómo te pones tú, no es tu cumpleaños y alguien te dice, hoy traigo un regalo para ti. Oye, espérame, no es mi cumpleaños, tienes un regalo para mí. ¿A qué horas? ¿A qué hora me lo vas a dar? Terminando ahorita el tiempo. ¡Wow! ¡Qué padrísimo! Pero así me dijo el pastor y me dijo, papá me dijo que hoy es tu día. Yo tocaba la batería en aquel entonces. El pastor Víctor tocaba así el piano y cantaba. Yo también me ponía en un pedestal para poder estar cantando mientras tocaba la batería. Y era miércoles de ensayo y yo llevaba mis baquetas para ensayar. Y me dice Víctor, y me dice, hoy no vamos a ensayar, flaco. Hoy vamos a orar porque hoy es tu día. No te hago largo el testimonio. Después de estar orando, yo caí tirado de rodillas en el piso y yo pensé que estaba orando en español, porque todo lo que estaba entendiendo en mi mente era en español. Pero cuando empiezo a estar en conciencia o cuerdo, me estoy dando cuenta que estoy hablando en otras lenguas. Cuando me doy cuenta que estoy hablando en otras lenguas, ¡pum!, pego el brinco como chapulín. Y no podía parar de hablar en otras lenguas, no podía parar de hablar, no podía hablar español. Y quiero decirte que pasó todo ese servicio, todo el culto del día miércoles, y yo no podía parar de hablar en otras lenguas. Me la pasé sentado, hablando en otras lenguas. Te digo algo, me tuvieron que sacar del culto. Me tuvieron que sacar del culto y quien me sacó fue a mi autoridad y me dijo también lo mismo, me agarró contra la pared y me dijo, flaco, tienes que calmarte, cálmate. Y yo le contestaba en lengua, según yo le estaba diciendo, es que no puedo, no sé qué me está pasando, no puedo, pero yo le estaba hablando en lenguas. Y él me decía, tienes que calmarte un poco porque estás llamando mucho la atención. Y yo trataba de decirles que no puedo y no sé qué me pasa, pero le contestaba en otras lenguas. Nos fuimos a los cuartos y yo seguía hablando en otras lenguas. Teníamos que apagar las luces a las 10 de la noche. Se apagaron las luces. Yo estaba sobre mi cama, en la litera, la cama de arriba, y yo seguía acostado hablando en lenguas. Se llegaron las 12 de la noche. En mi interior le empecé a decir al Señor, Señor, estoy muy asustado. No sé si voy a volver a hablar otra vez en español. Y quiero preguntarte si voy a volver a hablar en español, porque no he podido parar de hablar en otras lenguas y ya me asusté. Cuando escucho la voz de Dios, porque Dios sí habla y sigue hablando hasta el día de hoy, y sí lo puedes escuchar su voz. Y por eso hay espíritu en nosotros, para que Él pueda hablar a nuestro espíritu y nos dé convicción. Y entonces escucho decirle lo siguiente, cuando yo le pregunté, ¿será acaso que voy a volver a hablar en español? Y él me dijo así, me lo pediste por años, ahora disfrútalo. Me dijo eso y de repente me quedé dormido hablando en lenguas. En la mañana siguiente me iba a bañar y mis compañeros me empezaron a saludar. Buenos días, Abdel, buenos días, Abdel, buenos días, amigo. Estoy hablando en español. Me emocioné tanto de que volví a hablar en español. Pero ahora, lo que mis padres tenían, ahora yo lo estaba teniendo. Y dije, ¡ay! Esto lo vi en mis padres. Y viajando todo el tiempo ellos iban orando en lenguas y ahora yo lo tengo y puedo hacerlo, puedo hablar en otras lenguas. Las lenguas no es algo que aprendas, es algo que se da en fe. Y es algo que da el Espíritu de Dios, no es algo que estés aprendiendo, es algo que se da en fe. Y veo entonces a estos hombres del libro de los Hechos, y déjame relatar historias del libro de los Hechos. Cuando llegó el tiempo de Pentecostés, Hechos capítulo 2, dice que el Espíritu de Dios cayó sobre toda la gente que estaba en el aposento alto. ¿Cómo cuántos calculamos, Pastor Julio, que habremos ahorita aquí?
¿Cómo cuántos seremos? Calcúlale y ahorita me haces señas o me gritas. Y 120 estaban en el aposento alto. Como 100. Nos faltan 20. 120 estaban en el aposento alto. Se quedaron esperando la promesa de Jesús. Y ellos estaban esperando la promesa. Estaban celebrando fiestas en Jerusalén. La siguiente fiesta que se tenía que celebrar era la fiesta de Pentecostés. Y como toda la gente venía a Jerusalén para festejar la fiesta, todos estaban ahí. Cuando cayó el Espíritu de Dios sobre la gente que estaba en el aposento alto, y comenzaron a hablar en otras lenguas, y comenzó a haber un estruendo tan fuerte, que la gente que había ido a Jerusalén se dio cuenta de todo este estruendo, y todos comenzaron a acercarse y comenzaron a decir que estos no son de otro lugar, de otro estado de la república, por así decirlo. ¿Y cómo es que están hablando en nuestra lengua? ¿Cómo es que yo puedo entenderles si estos no aprendieron antes, nadie les enseñó antes? ¿Cómo es posible que estén hablando en nuestra lengua? Y comenzó a suceder lo que el Señor ya había planeado que tenía que suceder, y que el Espíritu de Dios tenía que descender, porque el Señor Jesús dijo, les conviene que yo me vaya, porque si yo me voy, entonces enviaré al Consolador, y se refería al Espíritu de Dios que había de venir. Jesús vino en carne, eso quiere decir que algún día tenía que morir, y si tenía que morir no iba a ser eterno estando aquí en la tierra. Entonces cuando Él asciende al Padre, entonces desciende el Espíritu de Dios, el cual sigue con nosotros hasta el día de hoy. Y estos hombres, en el capítulo 2, Pedro se levanta lleno del poder del Espíritu de Dios, comienza a hablar, la gente comienza a tener comezón de escuchar. Pedro les estaba diciendo que se tenían que arrepentir, se tenían que bautizar, y después comenzó la iglesia del principio, la iglesia que inició en aquellos tiempos, y la iglesia que inició bajo el poder del Espíritu Santo. ¿Estás acá conmigo? Inició bajo el poder del Espíritu de Dios, con la doctrina del Evangelio de Jesucristo. Y hoy en día Satanás quiere diluir la obra del Espíritu Santo. ¿Estás acá conmigo? En estos días Satanás quiere diluir la obra del Espíritu de Dios. ¿Y qué crees? Que tocó en tu temporada. Que tocó en tu tiempo de vida, que Satanás quiere diluir el mover del Espíritu Santo, para que aún la iglesia no crea en el poder del Espíritu de Dios. Y tocó en tu etapa de la historia de la iglesia. Tocó en la etapa de la historia de la iglesia, en tu etapa, que Satanás quiere hacer ver que como Dios es soberano, tú puedes seguir pecando y puedes seguir teniendo una vida de pecado y seguir viniendo a la iglesia y no pasa nada porque Dios es soberano. Y si eres salvo desde el principio, así te vas a morir salvo. Y entonces no importa qué hagas. Y esto Satanás lo está haciendo en tu temporada. Y te toca a ti vivir y lidiar con esto. Y a mí me toca como pastor decirte, ten cuidado con esto. Y como pastor me toca decirte, el Espíritu de Dios es real para este tiempo. El poder del Espíritu Santo es real para tu tiempo. Voy a terminar contando un testimonio más. Y voy a aprovechar porque aquí está uno de los pastores amigos que me acompañó en aquel viaje, el pastor Mariano. ¿Levantas tu mano, pastor Mariano? Gracias. Terminamos el instituto bíblico. Yo me había graduado, Mariano creo que estaba en su año de práctica, si no mal recuerdo. Hicimos un viaje misionero a la Huasteca Potosina. Y éramos 36 personas, 36 jóvenes como tú, 36 jóvenes como tú, decididos a hacer un viaje misionero. Veníamos de regreso en ese viaje misionero, veníamos en el camión. Cuando veníamos en el camión, estábamos dando testimonios de cómo nos había ido en este viaje misionero. Y ya no pudimos seguir contando los testimonios, ¿sabes por qué? Porque sobre el camión descendió tan fuerte la presencia de Dios y del Espíritu Santo que no pudimos seguir contando testimonios, sino que comenzamos a orar. Y arriba del camión, entre las curvas, no sé si te acuerdas, pastor, entre las curvas, el Espíritu de Dios se comenzó a mover y a derramar
sobre los jóvenes que venían en ese camión. Y así como ahorita, la mayoría no tenían la evidencia de hablar en otras lenguas, así como ahorita. Y mientras estábamos orando, unos comenzaron a orar en lenguas ahí en su lugar. Pero nos comenzó a pasar cosas tan sobrenaturales que ni el pastor Mariano ni yo habíamos vivido jamás. Y yo estaba asustado de ver lo que estaba pasando arriba del camión. Venía el chofer. Al lado del chofer, no sé si has visto algunos autobuses que al ladito, bajando las escaleras, hay un asiento. Y ahí venía su sobrino del chofer. No sé cuántos años tendría, pero estoy seguro que era un adolescente. Venía él sentado y te voy a decir qué pasaba. Estaba sucediendo toda la oración y el derramar del Espíritu de Dios sobre el camión. Y él se asomaba así. Y se volteaba porque también estaba asustado de lo que estaba pasando. Algunos, voy a tomar una silla como esta. Y quiero que supongas que este es uno de los asientos del camión. Y estábamos el pastor Mariano y yo sobre el pasillo. Cuando una de las chicas comienza a orar en otras lenguas, pero eran lenguas que yo nunca había escuchado. Ay, Señor, ¿esto será tuyo? ¿O de quién será? Porque yo nunca había escuchado este tipo de lenguas. Cuando nos damos cuenta y el Espíritu de Dios nos da testimonio que Él era sobre ella, descansamos y dijimos, pues tómala entonces, Espíritu Santo. Pero, ¿sabes algo? Su espalda quedó sobre este filito del respaldo del camión o del asiento. Sus pies no pegaban en el piso. Yo decía, ¿cómo vamos entre las curvas? Y el camión se va moviendo. ¿Y cómo es posible que ella pueda estar así, acostada con su espalda aquí? Sus pies no pegaban en el piso y no se van ni para allá ni para este lado. Y no sé cuánto tiempo se fue así. Me tocó irme hasta atrás del camión para orar por otros líderes que estaban ahí atrás. Y ellos estaban risa y risa. Y yo dije, ¿y estos locos qué? Porque estaban risa y risa ahí atrás. Yo dije, ándale. Y ahora, Señor, ¿esto es tuyo o no es tuyo? Ay, 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 estos están riendo como locos. Y no sé si esto es tuyo. Cuando el Espíritu de Dios nos dice, esto es mío. Y ellos comenzaron a hablar en otras lenguas. Cuando yo di vuelta por este pasillo, supongamos, doy la vuelta y venía otro de los líderes caminando hacia acá. Pero cuando doy la vuelta, no sé cómo nuestras miradas se cruzan, pero al momento de cruzar nuestras miradas, literal, joven señorita que estás aquí presente, literal como si le hubieran dado un golpe en el estómago y se vio cómo hizo esto y salió volando por el pasillo, no sé cuántos asientos o filas de asientos. Cuando cayó como si alguien lo hubiera sujetado, cargado y lo puso así en donde puedes poner los pies entre asiento y asiento. Y ahí quedó, tirado ahí en el piso, hablando en otras lenguas. Y yo comencé a decir, Señor, ¿qué es esto? Yo nunca había vivido esto, lo había visto con mis padres, porque era el Dios de mis padres. Y para este momento se estaba convirtiendo en mi Dios. Y comencé a vivir el poder del Espíritu de Dios. Y yo dije, ya no quiero que esto pare. Yo quiero que esto siga y que esto avance y que esto continúe sobre jóvenes como tú. Yo ya le había dicho al chofer, vamos a parar en tal lugar porque queremos cenar y necesitamos cenar. El chofer para en el lugar donde íbamos a cenar. Estaba llenísimo el lugar donde íbamos a cenar. Te digo algo, el chofer paró, se estacionó, abrió la puerta y junto con su sobrino bajaron corriendo. ¡Fum! Y bajaron corriendo. Y yo dije a todos los que estaban en el camión, chicos, quien está acuerdo, quien puede bajar a cenar, vamos a bajar a cenar. Quien siente que todavía el Espíritu de Dios está haciendo algo sobre ti, quédate aquí en el autobús. Y el pastor Mariano y yo fuimos los primeros en bajar. Y cuando íbamos bajando, sé que estamos feitos, sí lo sé, pero no sé qué veían aparte, que cuando bajamos, y yo creo que te has de acordar de esto, pastor Mariano, pero cuando bajamos la gente nos quedaba viendo y empezaba a abrir sus ojos y se comenzaba a ir para atrás. Y yo le decía al pastor Mariano, ¿qué está pasando?
O sea, sí sé que estamos feos, pero ¿qué está pasando? ¿Por qué nos miran como si nos tuvieran miedo? ¿Por qué nos miran así? Y mientras avanzábamos, gente que estaba sobre sus mesas, todavía comiendo o cenando, se comenzó a parar del susto, del miedo, de lo no sé qué. Y se comenzaron a parar. Y entonces comenzamos a ocupar los lugares que ellos estaban dejando. Y se bajó esa chica que se había quedado así, volando aquí. Se bajó. Pero cuando ella se bajó toda borracha. Y yo nunca había visto a una persona borracha del Espíritu Santo. ¿Es bíblico? Sí, es bíblico. Porque menciona que no os embriaguéis con vino, en el cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Y ella se bajó así. De verdad. Así se bajó. Y ella se llama Irma. Y Irma, ¿te sientes bien? Sí. Sí. Irma, siéntate aquí, por favor. Siéntate aquí en esta mesa. Y ella estaba sentada en esa mesa. Y estaba así, en la silla. Y se tambaleaba y se tambaleaba. Fui y pedí cena para todos. De verdad, yo iba contando otra vez el dinero, porque dije, Señor, que nos alcance para la cena. Y volví a contar el dinero porque iba a pedir para todos. Para 36 personas. Iba a pedir cena. Pido la cena. Te digo, yo no sé qué estaba pasando. Que aún el que vendía los tacos ahí, cuando le dije, me haces la cuenta de todo lo que pedimos, ni siquiera me podía hacer bien la cuenta. Me hizo mal la cuenta con tal de que ya nos fuéramos. Digo, ya, dame esto, págame solamente esto. ¿Seguro? Sí, seguro. ¿Segurísimo? Sí, seguro. ¿Seguro? Sí, seguro, pero ya, págame. Le pagué y todavía nos sobró dinero. Nos subimos al camión. Jamás de los jamases había tenido una experiencia como esta. 36 jóvenes en ese autobús, siendo llenos del poder del Espíritu Santo. Y veo Hechos, capítulo 1, versículo 8, diciendo, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y viene la siguiente parte que dice, y me seréis testigos. Y entonces pude comprender, ahora yo estoy siendo testigo del poder de Dios. Nadie me lo está contando, yo estoy siendo testigo. Yo lo estoy experimentando. Cuando llegué a mis 21 años, yo me sentía tan mal que le decía a Dios, me da mucha vergüenza de que hasta mis 21 años estoy experimentando este tipo de cosas siendo un hijo de pastor. Siendo que pude haberlo vivido desde antes. Siendo que pude haber vivido cosas tan impresionantes en el poder del Espíritu Santo antes, pero no me decidí a hacerlo porque quería seguir viviendo con mi vida. Seguir disfrutando lo que a mí me gustaba y no disfrutar lo que el Espíritu de Dios puede hacer. Y quiero decirte algo, con lo que estás escuchando y con Hechos 17, versículo 6, hablando de todos estos hombres que trastornaron todo un mundo, quiero decirte, ellos estaban llenos del Espíritu de Dios. Porque yo podría decirte y preguntarte en este momento y ser muy eufórico en este momento y decirte, ¿cuántos quieren trastornar al mundo? Probablemente tú gritarías, sí, yo, no. Pero yo lo que veo, que los que trastornaron a todo el mundo estaban llenos del Espíritu Santo. Y no vamos a poder trastornar todo un mundo si no está operando el Espíritu de Dios sobre nuestras vidas. Pude haber conocido al Espíritu Santo a tu edad, de menos de 16. Pude haber experimentado el poder del Espíritu de Dios con menos de 16 años. Y no me atreví a poder disfrutarlo. Y cuando quería, no sucedía absolutamente nada. Dios te está dando la oportunidad de vivir en este tiempo. Alguien me preguntó esto en algún momento. Una pastora dijo, ¿a cuántos les hubiera gustado haber nacido en la temporada de Jesús, en el tiempo de Jesús? Oye, yo levanté la mano. A mí me hubiera gustado haber nacido en el tiempo de Jesús también y ser parte de los milagros. No, yo. Y la pastora dijo, es que bueno, pero Dios decidió que no ibas a nacer en ese tiempo, sino para este tiempo. Él decidió que otros fueran los que vivieran al lado de Jesús,
Pero ahora permitió que tú vivieras para este tiempo porque te toca a ti experimentar el poder de Dios y no tan solo experimentarlo, sino darlo a otros. Yo te digo, te tocó esta temporada bien difícil, bien difícil. Y te lo digo otra vez, pero yo como pastor y como una de mis asignaciones es poder mostrarte al Espíritu de Dios para este tiempo. Porque si no, Satanás te va a comer. Escúchame bien, y te lo digo así tal cual. Satanás te va a comer, Satanás te va a matar. Satanás está envolviendo tan sutilmente y metiéndose en la iglesia tan sutilmente que dice un poquito más de pecado, nos parecemos más a los de afuera, no pasa nada, sigo siendo cristiano, sigo siendo hijo de Dios. Pero estos hombres de la Biblia estaban totalmente consagrados para el Señor y trastornaron todo un mundo. ¿Tú quieres trastornar todo un mundo? Yo quiero decirte, necesitas consagrarte y necesitas el poder del Espíritu de Dios sobre tu vida. Ponte de pie, por favor.